Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras la información seguimos. Tenemos todavía algunos misterios que contaros en este Espacio en Blanco esta noche aquí en Radio Nacional. Los saludos para los que seguís en directo ahí en la sintonía de Radio Nacional y Radio 5, a todos los que estáis fuera de nuestra frontera sintonizando a través de la radio online en la página web de Radio Nacional, y a todos los que nos descargáis a lo largo de la semana. Gracias por hacernos uno de los programas más descargados de toda la radio. Y esperando que disfrutéis en el trabajo, en el turno de noche o las vacaciones, vamos con más temas. Algunos de vuestros invitados especiales, llegan invitados favoritos vuestros, como decimos, Carlos Canales y Jesús Callejo. Tras esa introducción nos dejamos con ellos a la búsqueda de extraños animales. Vivieron en el pasado y quizás sigan existiendo hoy. Son parte de esos extraños seres que hoy se ocupa de estudiar la criptozoología. Monstruos desconocidos que hoy llegan al programa. Sobre ellos les preguntamos a nuestros invitados. Vamos a entrar en tema, quizá hablando de esos monstruos o animales teóricamente desaparecidos, pero que existen, aunque quizá haya que hacer una aclaración. Querías hacer una aclaración. Sí, estamos comentando que decíamos que es una rama de la ciencia, y entre ellas pues sería una rama de la zoología como tal cuando hablemos de los animales, exactamente, de la criptozoología, o una rama de la paleontología cuando hablemos de los hombres bestias, de los hombres monos o de los hombres peludos, con distintos nombres se les denomina, en fin, el famoso abominable hombre de las nieves o el yeti. Entonces son pequeñas ramas dentro de disciplinas científicas que abarca pues eso, desde la zoología, la paleontología y casi hasta la arqueología en algunos casos, porque se está hablando de casi de fósiles encontrados en ciertas ruinas donde tenían incluso vinculación con civilizaciones desaparecidas, ¿no? Entonces es lo curioso y casi lo apasionante de la criptozoología, que es una rama nueva que todavía incluso está por desarrollar, y posiblemente con el tiempo hay alguna cátedra sobre esto, pero que abarca distintas disciplinas dentro del orbe científico, ¿no? Entonces lo apasionante es que al final todas ellas se van interconectando con un denominador común, que son especies animales, sean antropomorfas o sean meramente zoológicas, que están, parece ser que pululando por ciertos lugares desconocidos de nuestro planeta, por supuesto no en Europa, que es el continente más conocido y donde por desgracia este tipo de misterios pues han desaparecido ya, pero sí en el resto de los continentes, ¿no? Entonces eso es lo apasionante a lo mejor de la criptozoología, ahondar todavía en esos enclaves que en algunos casos son vírgenes, por lo menos para la ciencia oficial, no para los nativos o indígenas de sus lugares. Claro, de hecho, como la criptozoología o la rama de la paleontología, que en este caso es a la que yo me voy a referir, un ejemplo, que estudia la búsqueda de posibles homínidos no extinguidos, es una de las pequeñas variantes, tiene el problema de que al no existir como una rama de la ciencia independiente, sino que reúne grupos o elementos o personas de muy variado origen, es difícil a veces aunar esfuerzos en una misma dirección. Voy a poner un ejemplo que es muy conocido porque todavía sigue vigente. El año 1974, la Academia de Ciencias de la URSS, de la antigua Unión Soviética, nombró al doctor Boris Prosnev para dirigir una serie de equipos de investigación que realizase un análisis de todas las huellas o posibles huellas. No solo me refiero a huellas de pisadas, sino que decir cualquier tipo de encuentro, archivo, dato, fotografía o cualquier cosa que pudiera ser válido para localizar a los almas rusos. Los almas son los yetis de la URSS. Bueno, este pequeño grupo trabajó de una manera bastante inconexa porque recibía dinero por bastantes fuentes, no estaba muy organizado, pero hizo un trabajo serio y constante durante años, hasta el punto de que incluso después de distinguirse la URSS
el grupo de trabajo pasó a formar parte de una academia universitaria dentro de lo que hoy es la República Federativa Rusa y sigue trabajando. Es más, incluso en los años 90 ha mandado más de 6 expediciones en búsqueda de posibles homínidos porque las huellas o los rastros son abrumadores. Si os parece, nos fijamos primero en animales, en serpientes emplumadas, pájaros extraños, súper grandes, que parece que han desaparecido, pero a lo mejor hay por ahí huellas. Y yo la primera pregunta que os hago antes de entrar en eso de los animales, parece mentira con esos satélites que machacan el planeta milímetro a milímetro, que casi conocemos absolutamente toda la superficie terrestre, hay algo todavía por descubrir, no conocido. Hasta, fíjate, si hay algo por descubrir, que bueno, ya sabes que todos los días están desapareciendo miles de especies, pero también se están descubriendo, no miles, pero sí algunas especies. Casi siempre se está hablando de insectos, ¿no? Pero hace muy poco, en las selvas de Vietnam, se ha descubierto un antílope nuevo, que estamos hablando ya de un ser de 2 metros de diámetro, en fin, en una altura considerable, donde es muy difícil que pase desapercibido. Es verdad que lo haya conocido por los indígenas, pero hasta hace muy pocos meses nos han hecho las primeras fotografías. Era un animal que ya no es que se considera extinguido, es que se pensaba que no existía. Hay otro caso que es muy conocido y que, sin embargo, pese a que se tienen restos del animal, no se ha conseguido capturar ninguno, no solamente vivo, sino ni siquiera verle en movimiento en su hábitat natural, pese al tamaño inmenso que debe tener, que es el caso de los calamares gigantes, que vienen en profundidades de 1.200 metros. Todos los restos que se conocen han sido bien capturados por pescadores en redes, ya en estado de semidescomposición al cabo de unas pocas horas, o bien dentro de los estómagos de cachalotes a los que habían en ocasiones medio despedazado con sus ventosas, y que en uno de los casos cogido en las proximidades de las Islas Cook tenía un tentáculo de 42 metros de largo, que no es precisamente poco tamaño. ¿Cómo sería ese bicho, no? Pues calcularon el tamaño basándose en la longitud, en el diámetro de las ventosas de parte del tentáculo capturado, y el animal debía tener cerca de 53 metros de longitud. 53 metros, casi nada. Si os parece, nos vamos a esos fósiles vivientes que existen por ahí. Empezamos por la Tierra, quizá. ¿Por dónde queráis? Sí. ¿Qué fósiles hay en Tierra, vivientes, que estén todavía dando fósiles vivientes? Nos estamos refiriendo pues a estos animales prehistóricos que se suponen que han desaparecido, y cuando hablamos de prehistórico pues estamos hablando, por ejemplo, de los pterodáctilos como animales aéreos, que eran aquellos bicharracos que sobrevolaban pues los cielos de la época mesozoica, que se supone que desaparecieron, pero que curiosamente hay testimonios actuales de gente, de testigos, que dicen ver aves similares de esta envergadura, negros y con esa cabeza puntiaguda que tenían los pterodáctilos. Cuando hablamos de los terrestres, pues nos tenemos que referir a los plesiosaurios. ¿Dónde se han visto esa serie de pterodáctilos? Entre ellos, fíjate, se puede citar bastantes lugares, pero es que en Barcelona hubo casi una oleada, ya no tanto como de pterodáctilos, sino de aves extrañísimas, una especie de cuervos gigantescos, negros, que bueno, los vieron centenares de personas, y de hecho hubo unas emisoras de radio en Barcelona en aquel año donde, bueno, estuvieron comentando siempre este tipo de avistamientos, ¿no? Y una de esas descripciones se asimilaba bastante a una especie de pterodáctilo, por lo menos lo que era en envergadura y en la extensión de sus alas, ya ves que eran como un murciélago gigantesco, ¿no? ¿Cuántos metros más o menos de...? Pues unos 3 metros y medio más grandes que un albatros, las versiones más pequeñas, y unos 7, 8 en algunas ocasiones. 7, 8 de envergadura. Un albatros austral tiene unos 4 metros de envergadura en los casos más grandes que se ha encontrado, es la mayor ave viva en el planeta Tierra, y en los casos de las observaciones más próximas se hablaba de longitudes superiores. De hecho, los pterodáctilos es un nombre que estamos utilizando de manera genérica, es decir, se conocen muchísimos casos de reptiles voladores, vamos a llamar reptiles, es decir, dinosaurios voladores con todas sus variedades, y los tamaños variaban mucho, desde tamaños realmente pequeños hasta tamaños gigantescos. Claro, cuando estamos hablando del caso de Barcelona no quiere decir que fuera un pterodáctilo, es un término un poco genérico para hablar de animales que son imposibles, técnicamente y científicamente son imposibles de que existan, pero que realmente la gente los ve, ¿no? Y no se pueden clasificar en ninguna de las categorías dentro de la zoología actual, y entonces, bueno, pues los científicos tienden a utilizar este tipo de nombres que ya sí han conocidos como animales desaparecidos, que serían los pterodáctilos, siempre hablando de estos fósiles vivientes pero aéreos, a diferencia, por ejemplo, de los plesiosaurios, que serían pues los terrestres, incluso los que habitan en lagos. Disculpa un segundito, sí. Antes de que... es difícil pensar que en Barcelona, aquí en nuestra tierra, hayan podido ver un animal de esos. No ha podido ser, no sé, como otras muchas veces, imaginación, algún tipo de historia. Sí, claro, siempre. Si fuera cierto, ¿dónde se esconden? ¿En qué lugar están? Ahí está el problema, sí, efectivamente ese es el gran... ¿Dónde anidan? ¿Dónde viven? Ese es el gran problema de las apariciones de Barcelona, que entran dentro de los llamados casi hasta mitos urbanos, que es un fenómeno sociológico muy distinto de explicar. Bueno, ha sido una anécdota para contar cómo la gente incluso puede llegar a interpretar determinado tipo de visiones que se pueden dar en determinado momento, lugar concreto, y que de repente luego han
desaparecido, es decir, nadie habla ahora mismo de pterodáctilos en Barcelona, pero sí fue muy frecuente durante unas semanas a principios de los años 90. Nosotros recogimos la información, recuerdo. Sí, fue muy llamativa, pero es un dato que te hemos puesto en el caso de Barcelona. Pues claro, si mencionamos lugares de África o de Oceanía y tal, pues bueno, más o menos dice, casi hasta es más creíble, ¿no?, entre comillas, pero en Barcelona sí que es increíble, nunca mejor dicho. Claro, aquí se podían postular distintas hipótesis, descartando que por supuesto sea imaginación o que se lo esté inventando pues los cientos de testigos que lo vieron. Entonces partimos de la base de que cuando alguien dice que ve algo es porque lo ve, normalmente, o bien lo ve él o su familia, un grupo muy reducido, pero están viendo algo, ¿no? Entonces ahí un poco entraría casi una de las teorías más vanguardistas, y que también, ya que estamos hablando de ciencia, pues es de la ciencia casi más moderna. Estamos hablando de áreas de incursión que en momentos dados, en una época determinada y en una zona muy concreta, pues hay una profusión de fenómenos paranormales. De todo tipo, además. De todo tipo, que en otras épocas a lo mejor pueden pasar 2 o 3 siglos y no se vuelve a producir nada en ese lugar. Pero hay un momento dado, por determinadas circunstancias de distinto tipo, que ya sería incluso muy largo de debatir, que se producen este tipo de fenómenos. Por ejemplo, cuando Charles Fort hizo aquella recopilación de hechos inexplicables que después empezaron a llamar hechos fortianos, pues él reconocía esta posibilidad, es decir, veía, porque era un buscador de hechos insólitos, y dentro de todos los hechos insólitos pues el tema de la criptozoología le apasionaba y recopiló cientos de datos, pues vio que en determinadas zonas se veían más, y sobre todo cuando estaba de la zona de Norteamérica se veían muchos más que en otras partes donde aparentemente se daban las mismas características físicas o geográficas, y sin embargo ahí no se daban y en otras zonas sí. Y él llegó a postular, pero muy tímidamente, porque todavía no estaba muy en boga este tipo de teorías, que posiblemente hubiera ahí áreas de incursión donde en ciertos momentos parece que este tipo de entidades entre sobrenaturales, entre reales, entre, en fin, amorfas, pues se presentaban. Pero criaturas de todo tipo, desde animales casi como fósiles vivientes hasta, bueno, pues entidades del astral, entidades angélicas, gnomos, duendes y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces sería una posibilidad. Sí, lo que pasa es que nos alejaríamos mucho del tema de hoy y ya tocaremos esto en otro caso. Hablábamos de seres fósiles vivientes aéreos como el pterodáctilo. ¿Alguno más ahí que vuele? Pues yo te digo que esto sería un poco el nombre genérico para todos. Después ya cada uno se les puede poner el nombrecito que queramos, porque estamos hablando de seres que aparentemente no tienen por qué existir, pues cada uno le puede denominar como quiera. Estos son como las estrellas, ¿no? En el momento que alguien ve una estrella nueva o ve un cometa nuevo, pues se le acaba denominando como quiere, o normalmente utilizando el apellido del descubridor, ¿no? Entonces aquí yo creo que es inútil empezar a dar nombres, porque en cada zona tiene sus nombres, y de hecho cuando hablemos, por ejemplo, de los plesiosaurios o este tipo de dinosaurios ya terrestres o de las aguas dulces, pues ya verás que hay cantidad de nombres que se les da según las zonas, ¿no? Entonces, las otras categorías que posiblemente sean las que nuestros oyentes pues más conozcan, puede ser el caso clásico ya y muy celebérrimo del monstruo del lago Ness, que esos son ya la figura muy clásica, ¿no? Bueno, pues del saurio con un cuello extremadamente alargado, con cabeza pequeña, incluso provisto con un par de aletas, con cola también gigantesca, que normalmente pues puede habitar tanto en tierra como en agua, en este caso en lagos, ¿no? Que sería el caso del lago Ness. Y a partir de ahí se ha acordado llamarlos genéticamente como plesiosaurios. Finalmente, cuando hablamos de esto, estamos hablando de animales que se supone que desaparecieron hace 60 millones de años. Entonces, claro, para que alguien de esta especie animal haya sobrevivido, pues ha tenido que pasar las de Caín y mil de una peripecia para que haya algún superviviente de toda esta familia, ¿no?, de fósiles vivientes. Pero bueno, de hecho, si nos atenemos a las pruebas, pues hay que empezar a considerar seriamente que si no en el lago Ness, por lo menos en los 40 o 50 lagos donde se supone que hay un monstruo de estas características a lo largo de todo el mundo, entre ellos la mayoría están en África y incluso en Norteamérica, pues hay que plantearse la posibilidad de que posiblemente algún plesiosaurio se haya escapado dentro de esta extinción que se supone que ocurrió hace 60 millones de años, pues gracias a aquel meteorito, que según también la última teoría en astrofísica, pues para que ya se reconoce, ¿no?, que cayó y que devastó, bueno, pues casi un tercio de la corteza terrestre, y que, bueno, pues por la cantidad de polvo que se generó y el iridio también irradiado, pues bueno, se cargaron prácticamente toda la vegetación, y como estamos hablando de dinosaurios esencialmente herbívoros, pues fueron desapareciendo uno por uno, no porque murieran aplastados, ¿no? Entonces ahí se plantea ya el enigma. ¿Ha quedado algún superviviente de esos? Es que es muy curioso, porque aunque el caso más conocido es el del monstruo del lago Ness, de todos
cualquier científico que quisiera analizar la posible subsistencia actualmente de dinosaurios pensaría ya al principio que es una locura. Por las razones por las cuales es una locura son tan obvias que no hace falta ni siquiera detenernos en ellas. Sin embargo, de todos los elementos de todos los posibles fósiles vivientes que podrían ser localizados ahora mismo en el mundo y que de hecho se intentan localizar, los que tienen más claras pruebas de su existencia es el caso de los posibles plesiosaurios, sobre todo en dos zonas muy claras del mundo. Los lagos centrales de la región fronteriza entre Zaire, Camerún, Uganda y Kenia y en parte de Tanzania, es decir, lo que es la selva ecuatorial de África Central, donde desde principios de siglo, luego nos detendremos quizás en ello con más detalle, hay unas evidencias pues constantes, insistentes y en algunas ocasiones, como espero que les parezca a los oyentes, muy sorprendentes de la posible existencia y supervivencia de pequeños grupos de plesiosaurios. Hablo de grupos completos. Y la otra zona, que es una zona muy desconocida, pero donde en cambio existen los testimonios que ahora mismo un científico diría que son los de más valor, dado que fueron dados por científicos enviados expresamente a su búsqueda y de los cuales tengo aquí, aparte de un dibujo realizado por uno de ellos que se publicó en el diario Pravda en 1966, y que son una serie de lagos siberianos, en concreto 2 lagos situados unos 150 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, donde se hizo unos serios intentos de búsqueda por parte de las autoridades soviéticas en los años 70 y que dieron resultados muy sorprendentes porque hubo pruebas, llegaron a verlos. Entonces llegaron a verlos al ser científicos de la Academia de Ciencias de la URSS, que era una institución ciertamente muy respetable. Son ahora mismo los testimonios más valiosos conocidos, y aunque las búsquedas soviéticas, actualmente rusas, han continuado pues debido a los problemas económicos que supone el llevar una expedición en una zona del tamaño de Europa Occidental entera en la que viven 10.000 habitantes, para que alguien se dé una idea de lo que es eso. La verdad es que el resultado es problemático. Puede haber satélites y todo lo demás, pero buscar en una selva de una taiga completa de árboles tupida, con árboles de 40 metros de altura, que tiene el tamaño de Europa Occidental entero, pues la verdad es que es un poco difícil. Hemos hablado hasta ahora de fósiles vivientes en el aire, en el mar, en tierra. ¿Habría algunos? Sí, claro, y aquí ya nos tenemos que ir a África. En África lo que pasa es que estamos hablando de este tipo de fósiles vivientes que combinan tanto lo que es la tierra como los lagos o los ríos, pero siempre de agua dulce, ¿no? Como tal, para distinguirlos de los kraken o monstruos marinos o calamares o pulpos gigantes, que esos ya son más de agua salada, de mares y de océanos, ¿no? Entonces, en África, la verdad es que la cantidad abrumadora de datos que aparecen sobre los plesiosaurios nos hace pensar que posiblemente o sea el mismo ser que se va pasando de país en país y va recibiendo distintos nombres, o realmente aquello está plagado como para hacer ya una expedición mañana mismo, ir por allí y empezar a fotografiar este tipo de seres, de monstruos. La evidencia no es tan clara porque de hecho se han patrocinado ya bastantes expediciones y los resultados han sido muy pobres, hasta tal punto que incluso pues han arriesgado y han perdido la vida más de un explorador, porque claro, se tienen que meter por lugares determinados y nunca son muertos por este tipo de seres monstruosos, sino sencillamente por la cantidad de tribus indígenas que hay por ahí, muchas de ellas caníbales, que se cargan los exploradores y les viene muy bien y posiblemente hasta se le encargue de fomentar el mito para que vayan más exploradores y vayan aumentando sus despensas. Jesús está hablando de principios de siglo, donde la zona del África Central Ecuatorial era una zona que ni siquiera estaba cartografiada. De hecho, los primeros encuentros que se producen entre plesiosaurios y personas, vamos a llamar, es una barbaridad, civilizadas, es precisamente en 4 expediciones alemanas que se desarrollan entre 1910 y 1913, que estaban haciendo mediciones cartográficas y topográficas en la zona del Camerún oriental y que empezaron a tener tantos datos de contacto con tribus que hablaban de una serie de seres que ellos llamaban Mokele Bekembe y muchísimos nombres más, que de hecho eran, pues una descripción equivalía completamente a un plesiosaurio. Luego con más detalle contaré algún registro hecho por las expediciones que los buscaron, pero que el problema que tenía es que se trataba del mismo ambiente, es decir, eran zonas de tribus que entonces eran caníbales, extensiones de terreno volcánico gigantesco, de hecho es donde se desarrolla la novela Congo de Michael Crichton, y además con un gravísimo problema. Son zonas algunas con enfermedades endémicas, dengue, todo tipo de fiebres, y que nadie lo olvide, es decir, ahí nacen los virus de tipo ébola. El ébola no son regiones muy recomendables para adentrarse y pasear. De hecho, el Mokele Bekembe, que ha mencionado Carlos, que es casi un poco el prototipo, ¿no?, del dinosaurio terrestre, en fin, más conocido como plesiosaurio por esto del cuello alargado, pues él ha descrito precisamente como un ser
a mitad de camino entre un dragón y un elefante. Son unas cosas rarísimas, por un lado porque la trompa, que algunos le atribuyen al elefante como tal, piensan que no es la trompa sino que es el cuello, porque siempre se le ve de forma fragmentaria y por supuesto siempre entre las sombras de la selva, ¿no? Entonces a partir de ahí, lógicamente, el mito se empieza ya a especular. Es posiblemente un animal extraño no catalogado por la ciencia, que la imaginación se empieza a disparar y por eso distintos pueblos, distintas naciones de África le van llamando de distintas maneras, pero sospechamos que es el mismo, ¿no? Entonces en el caso de África Ecuatorial Occidental se llama Mokelebembe, pero en otros lugares como Zimbabue, por ejemplo, se le llama el Simpekwe, o en Zaire y Zambia se le llama el Mueru. En fin, tienen unos nombres tan variopintos, pero con unas descripciones tan parecidas, exceptuando las imaginaciones libres que les empiezan a pensar que son seres híbridos, se empiezan a decir que si tiene cabeza de elefante, que si tiene patas de hipopótamo, que si tal. Esas cosas, posiblemente, que ocurre también en Europa, son las malformaciones de un hecho real, ¿no? Que a partir de ahí empieza el mito y la leyenda. Es curioso, porque nos vamos a muy brevemente, Yeti de si vamos a hablar del Yeti, pues muy brevemente, porque este es un caso muy interesante, porque es casi seguro que de existir, las expediciones alemanas de principios del siglo le hubieran encontrado. El problema, porque además las descripciones, una vez que los europeos entraron en acción en la zona oriental del Camerún y en toda la meseta, bueno, que es una gigantesca zona de montañas volcánicas de África Central, es que empezaron a dar datos ya tan reales que empezaba a haber descripciones muy claras de lo que estaban viendo, es decir, hasta tal punto que de hecho entre 1910 y 12 los alemanes no tenían ninguna duda de que lo que estaban buscando era un plesiosaurio o un brontosaurio o algún animal semejante. En 1910 un cazador americano que se llamaba Edgar Beecher Bronson recogió los testimonios de un teniente que se llamaba Paul Gratz, que era el comandante entonces de la región occidental del Camerún y que además era un gran explorador, fue la primera persona que hizo un viaje desde el Índico hasta la jungla ecuatorial, atravesando toda África este-oeste a través de la cadena montañosa, y que a su vez se lo relató a un cazador que se llama Karl Hagenbeck, que era un gran experto en la zona central de África, que estaba convencido, porque conocía lagos en los que había ausencia completa de hipopótamos y de cocodrilos, donde sospechaban que se ocultaban familias completas. Estoy hablando de un territorio aproximadamente de la distancia de Madrid a París, pero vamos, que se podía rastrear con cierta facilidad, y de hecho lo hicieron. Mandaron 2 expediciones muy serias, una de las cuales tuvo 4 encuentros con el animal, al cual se describió, se hicieron fotografías, hay una colección completa que se conserva y además dibujos muy detallados, y simplemente hubo un problema. Efectivamente, Hagenbeck hizo una expedición final en 1914 para intentar localizar al Mokelebembe. El único problema es que al que le localizaron fue a él, porque empezó la guerra entre Inglaterra y Alemania y una patrulla inglesa le hizo prisionero por estar merodeando en una zona que no debía. Entonces el problema es que eso suspendió para siempre todas las investigaciones alemanas. En 1920 se hizo una exposición gigantesca en el Cabo de todo el material que habían capturado los británicos a los alemanes y que muchos alemanes privadamente habían ofrecido voluntariamente, pero sin embargo de una manera curiosísima a nadie le interesó. Pasó sin pena ni gloria, es decir, hubo una serie de notas de prensa en el Cape Argus, que era el principal periódico de la ciudad del Cabo, pero ahí se quedó todo muerto y nunca se volvió a saber más. Luego ya posteriormente había alguna expedición más, pero ya sin poco interés y nunca expresamente dedicadas a la búsqueda de plesiosaurios. Una de las cosas que llaman la atención acerca de los monstruos del lago Ness es que cientos de testigos oculares están en desacuerdo con respecto a sus costumbres y apariciones. Para algunos es como una anguila gigante, otros solo han visto una extraña joroba, otros un largo cuello y muy pocos lo han visto bastante tiempo. Tal cantidad de diversas opiniones ha hecho que el monstruo del lago Ness se haya convertido en un hazmerreír internacional. Pero puede que solo se rían los escépticos. Tim Dinsdale trabaja como ingeniero aeronáutico y en sus horas libres es un experto en el misterio Nessie. En una ocasión, tras 6 días de búsqueda, finalmente se encontró en el lugar y hora adecuados. El 23 de abril de 1960 me encontraba muy temprano en el extremo occidental del lago Ness. Estaba mirando y de pronto vi un extraño objeto a unos 2/3 de la otra orilla. No estaba muy cerca, pero era una cosa enorme. Me parecía como el lomo de un inmenso animal. Tenía una joroba, algo así como la de un búfalo africano. Y pensé, ¿qué será? Mientras yo lo observaba... del lago Ness es quizá el mayor ejemplo de estos animales misteriosos.
Mucho se ha escrito acerca de él. Últimamente muchos testigos afirman haberle visto, incluso fotografiado. Pero realmente existe. Es un ser verdadero. Un resto del pasado. Veamos qué opinan nuestros invitados. Espacio en blanco. La puerta hacia otras dimensiones. Hemos hablado casi antes ya del monstruo del lago Ness. Decís que sí existe, por lo menos hay bastantes pruebas de que... Hombre, desde luego es el más estudiado, eso es cierto. Entre otras cosas porque está en Europa, en concreto está en Escocia, y gracias a eso, pues bueno, se lo han tomado más en serio en todos nuestros científicos, porque no tienen que irse a las selvas ecuatorianas para intentar descubrir un ser parecido, sino que los tienen prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces ha hecho todo tipo de estudios, y la verdad es que hasta ahora las pruebas encontradas, y estamos hablando de pruebas de hace muy pocos años, en ningún caso se ha podido desmentir que no existe, y tampoco se ha encontrado la prueba definitiva que existe. Sí se sabe que hay una serie de cavidades que conectan el lago Ness con otro tipo de lagos subterráneos, es decir, que al final tienen una salida al mar. Entonces, que posiblemente gracias a esa posibilidad este supuesto monstruo o monstruos, si existe, pues sí se puede camuflar, y por eso con el sonar nunca se le ha podido llegar a detectar, pero sí a través de este tipo de series de técnicas de ultrasonido, de sonar, sí se ha descubierto como grandes masas de tejido viviente que se desplazan, ¿no? Incluso hay una fotografía como una especie de aleta extrañísima, que consideran que puede ser una aleta del plesiosaurio. La verdad es que cuando se habla del monstruo del lago Ness habría que hacer como dos claras referencias. Por un lado es el mito, que siempre ha existido el mito, la leyenda de que había un ser extraño en ese lago, y la evidencia, las pruebas ya bastante fotográficas y bastante testimoniales, que solo empiezan a partir de los años 30, de 1930 en adelante, ¿no? Pero anteriormente se hablaba, ¿no?, de un monstruito del lago Ness y tal, pero sí se habla de seres mitológicos que lo habitaban, ¿no? Incluso dentro de las leyendas de la zona se decía que San Columbano tuvo que luchar con un monstruo acuático en el lago Ness, y después hablaba del Kelpie, que era pues un ser mitológico muy rayano a los elementales, que era mitad hombre, mitad caballo, que se suponía habitaba en esos lugares como explicación a las desapariciones de nadadores o de pequeños barcos que al final desaparecían. Entonces no lo asociaban al monstruo del lago Ness, sino al Kelpie. Ya te digo que es un monstruito, una especie de elemental, pero solo muy local, de esas latitudes, ¿no? A partir de 1930, donde empieza a haber ya testimonios gráficos, ya se empieza a achacar al monstruo del lago Ness como plesiosaurio, precisamente por la forma que se le ha visto, desde este tipo de jorobas y este cuello estilizado que de vez en cuando salía a la superficie. Sí, de hecho, te iba a preguntar porque hablábamos antes al micrófono cerrado mientras estaba la introducción de una película en la que alguien estaba en ese lago. Sí, es lo que va a explicar ahora. De hecho, la primera fotografía que existe del monstruo del lago Ness la toma en abril de 1934 un médico, Robert Kenneth Wilson, que se encontraba en la orilla, le tomó desde una altura bastante buena. Es una fotografía muy clara, que hay evidencias de que no es un truco, es decir, puede que sea un muñeco, pero de luego la fotografía no está trucada. Es decir, eso es un factor importante, porque ya tendría que haber una historia de montaje detrás. De hecho, además es muy curioso, porque unos meses después un estudiante inglés que se llamaba Arthur Grant lo había visto, es decir, de una descripción completa que fue recogida en la prensa local, y eso echó destrozó totalmente el argumento que había hecho a su vez otra persona de que había sido él quien se había inventado toda la historia del monstruo del lago Ness. Es decir, el tema es que ya por primera vez ponían un obstáculo muy serio a la fabulación. Es decir, si eso era simplemente una fábula, hay alguien que estaba trabajando demasiado para que lo fuera en serio. Podía ser muy interesante, efectos turísticos y tal, pero la verdad es que es difícil. No, yo lo que hablaba era del famosísimo accidente que tuvo Donald Campbell, que había batido el récord del mundo de velocidad en el kilómetro lanzado. Era un gran piloto de pruebas, y que haciendo unas pruebas de velocidad sobre las aguas del lago, en una filmación, es decir, eran pruebas filmadas, una película que Televisión Española ha pasado varias veces y es impresionante. Sí. En pleno lago, en una zona de aguas tranquilas, su lancha motora choca con algo. Para que una lancha motora choque con algo en la forma que choca, que sale volando por los aires, hace explosión y quedó totalmente destrozada, de hecho él murió.
la cámara registra perfectamente, además se ve en la secuencia, que lo que hace es que el bote es una especie de lancha motora muy de alta velocidad, quien la conozca sabe que son muy livianas, choca con una sombra negra que en ese momento se encuentra allí. Entonces, para chocar con algo, es decir, en el lago Ness hay peces, obviamente, es decir, pero ahí se trata de un objeto de un tamaño considerable. Entonces, esas son las dos pruebas más conocidas que hay. Todas las demás pruebas que han aparecido posteriormente no son concluyentes ni demuestran nada. Investigaciones muy serias que han hecho universidades británicas y el propio gobierno inglés, el propio gobierno del Reino Unido, no han llegado tampoco a ninguna conclusión clara. Pero por igual que decía Jesús, las que se han hecho al contrario tampoco consiguen demostrar que las dos pruebas a favor sean falsas. Es una situación de impasse desde hace mucho tiempo, en lo cual no se llega a ninguna conclusión. La ventaja, sin embargo, que tiene el lago Ness, que como está tan cerca, cada cierto tiempo sale alguna noticia, porque siempre hay alguno que pasa por allí y decide hacer una pequeña investigación con materiales cada vez más modernos, más avanzados y más técnicos. En tanto que el caso que contaba antes de los lagos siberianos, que tienen en cambio unas pruebas científicas muy curiosas, nadie se molesta en ellos porque, hombre, a ver quién paga una expedición a la como está Rusia para irse a buscar monstruos de hace 60 millones de años. Hombre, dicen que sí está loco. Entonces, ese es el problema, es decir, que teniéndolo tan cerca, lo que se hace en el lago Ness no consigue nada, y donde se puede tener mejor está tan lejos, es tan difícil, es tan incómodo que a nadie se le ocurrirá ya hacerlo. Y esa puerta ahora se abre para tratar de descubrir pruebas de otro mito, otro hombre, otro ser desconocido que es el Yeti en unos sitios, el Bigfoot en otros. Existe el abominable hombre de las nieves, el pies grandes. Hombre, abominables existen. Y no solamente las nieves. No solamente las nieves. Sí, la verdad es que, lógicamente, en esto nunca nos podemos pronunciar de forma rotunda, por lo menos hasta ahora, en que si existe o no existe. Sí hay una serie de pruebas que, por deducción lógica, nos llega a la conclusión que sí hay algo que, por lo menos, o intentan imitar a las huellas de un hombre mono gigantesco que va dejando huellas de 33 centímetros de largo, y con lo cual sería un montaje muy costoso, alguien que se encargue de hacer esto para que después haya otra serie de científicos e investigadores que vayan fotografiando eso, o realmente pues estamos ante la presencia de una raza posiblemente casi extinguida de seres, o bien de homínidos no catalogados por la ciencia, o bien, como dicen en algunos casos, pues de descendientes del hombre de Neandertal, que se supone que desapareció hace 35.000 años, ¿no? Respecto al Yeti, estaría dentro de, cuando hablamos de hombres salvajes, el Yeti estaría dentro de una pequeña categoría de los hombres salvajes, no todos son iguales. Este sería el abominable de las nieves porque su pelo es blanco y frecuenta precisamente cumbres donde la nieve pues es perpetua a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces el Yeti casi seguro no sería ningún descendiente de homínido por ahí desaparecido, sino que sería un tipo de raza todavía por catalogar por la ciencia, posiblemente con rasgos simiescos, que ya veremos a ver los descubrimientos posteriores, porque hay inspecciones muy serias, por lo menos en 2 o 3 líneas de investigación que están convergiendo en el mismo lugar, y por lo tanto pues muy mala suerte tendrían que tener para que no apareciera algún dato de estos. Y hasta tal punto que fíjate que el Yeti, y lo digo como anécdota, pues se lo preguntaron una vez al Dalai Lama qué opinaba, si realmente él pensaba que el Yeti existía. Y entonces el Dalai Lama, curiosamente, para el que se lo preguntó, porque el periodista estaba buscando precisamente una respuesta sensacionalista, pues el Dalai Lama dijo que él no creía en el Yeti, que eso posiblemente fuera todo un montaje, que sería posiblemente un hombre de gran tamaño que vivía por las cumbres, pero que en ningún caso era como el animal que se supone que se estaba buscando. De hecho, Edmund Hillary, que ya sabéis que fue el primero llegó al Everest en el año 1953, pues él estaba convencido que el Yeti existía, y empezó a partir de ese año a crear una serie de expectativas, ¿no?, alrededor de esta posibilidad de la existencia del Yeti. De hecho, iba asesorado por Tenzin, que era, en fin, el Sherpa que subió con él al Everest. Y a través de Tenzin y de un poco de la etnia de los Sherpas, pues hicieron, me parece que 2 o 3 exploraciones al Himalaya en general, donde se supone que estaba el Yeti. Al final se vinieron con las manos vacías. Sí consiguieron lo que supone que era el cuero cabelludo del Yeti, una especie que los llaman scalp, que era una especie de forma cónica, que supone que era la parte de la cabeza. El Yeti tiene forma cónica, pero cuando llegó él muy ufano y muy orgulloso de la prueba casi irrefutable de que por lo menos al Yeti vivo no lo había encontrado, pero sí había encontrado estos scalp en algunos monasterios tibetanos,
pues realmente le echaron para atrás su prueba irrefutable, porque vieron que era todo un montaje. Era una burda falsificación de una especie pues de coraza, ¿no? de scalp cónico, pero hecho con un pelo, me parece que era de Jack, que se había demostrado perfectamente que no tenía nada que ver con ningún animal desconocido, sino totalmente conocido, que son los Jack. Pero eso no significa que no exista. Exactamente, eso simplemente significa que fue un fracaso de la expedición de Hillary, pero otras expediciones posteriores sí han traído testimonios, hasta el punto que incluso citando a un español, que es César Pérez de Tudela, que ya sabéis que conoce muy bien aquella zona, porque en bastantes ocasiones ha subido a estos picos altos que están por encima de los 8.000 metros en el Himalaya, y él personalmente no lo ha visto, pero sí conoce testimonios directos de personas que le aseguran a él, y eso lo ha reflejado en un libro que ha publicado hace muy poquito, le aseguran que han visto al Yeti. Y eso es precisamente lo que ocurrió en una tarde de 1977 en el lugar más lejano posible del lago Ness, en las costas de Nueva Zelanda. Los tripulantes se enzarzaron en una controversia y pronto fueron interrogados acerca de su extraña captura. Sus dibujos sugerían las dimensiones del ser misterioso. Dada la rápida desintegración de aquella criatura, se deshicieron de sus restos en alta mar, pero tomaron varias fotografías. Peso 1.800 kilos, longitud 9,8 metros, capturado a 270 metros de profundidad. Uno de los miembros de la tripulación guardó un trozo de la aleta superior y los expertos no pudieron identificarla. ¿Qué era? Los retratos robot muestran a un animal diferente a todos cuantos conoce la ciencia. Otro ejemplo. Por casualidad se pesca un extraño animal. Es una especie desconocida para los científicos de nuestro tiempo. Un misterio que sirve para probar, seguir teniendo dudas de que existe mucho más en este planeta de lo que conocemos. Seguiremos hablando de ello junto a nuestros invitados. Pues ahí había otro ser extraño que se pesca en el mar, del cual vamos a hacer mínima referencia. Seguramente os tendré que emplazar para otro programa para hablar de esos seres que existen ahí desconocidos, porque hemos dejado muchas cosas en el tintero del Bigfoot, Yeti y esos hombres por ahí misteriosos. Calamares extraños, ¿qué tipo de cosas puede haber en las profundidades del mar? Quizá el elemento más desconocido de nuestro planeta. Efectivamente, posiblemente donde más criaturas desconocidas haya, posiblemente seguro, es en el fondo del mar. Sencillamente porque hasta ahí todavía el hombre pues no ha llegado o no lo ha explorado convenientemente, ¿no? Entonces, lógicamente, a partir del momento que se empiecen a patentar este tipo de batiscafos ya más sofisticados, pues bueno, se empezarán a descubrir de todo tipo, ¿no? Entonces, dentro de los animales de estos prehistóricos que tienen fama de míticos, pues hay un nombre un poco genérico que les abarca, que serían los kraken. Aunque el kraken casi siempre se está denominando más a una rama de los cefalópodos gigantescos, ¿no? Calamares y pulpos. Pero por extensión, kraken se llama todo monstruo marino, ¿no? A pesar de que habría que hacer dos distinciones, que serían este tipo de cefalópodos gigantes que existen, y esos se han descubierto y cada vez caen más en las redes de los pescadores, de lo que son las serpientes de mar, ¿no? Que entraría un poco dentro de los plesiosaurios que habíamos comentado antes. Entonces, enfocado así, el kraken pues es conocido pues ya desde los escritos de Plinio en el siglo I después de Cristo hasta, Olaus Magnus, por ejemplo, que era un arzobispo de Suecia, pues lo refleja en un libro que publicó en el año 1555, y cada 2 por 3 ha ido apareciendo alguna referencia de estas en libros o bien en la prensa, hasta tal punto que, sin irnos más lejos, en la costa norte de la isla de Tenerife, fue en concreto en el 1869, un navío francés llamado el Alecton, pues se topó con un kraken. Y al final lo mataron a base de cañonazos, porque con los arpones fue imposible, desde que tenía una piel tan dura que no penetraba, entonces a base de cañonazos lo mataron.
comentan, porque bueno, una vez que lo subieron a la superficie hicieron una serie de mediciones, bueno, el ojo, ya sea el ojo me parece que tenía 10 centímetros el ojo, y lo que eran los tentáculos con el cuerpo pues llegaban hasta 50 metros, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar lo exagerado que era aquello. Al final lo tuvieron que tirar al agua porque realmente se descomponen este tipo de cuerpos, y el testimonio, como no pudieron aportar ningún tipo de prueba, pues el testimonio fue oral, y entonces les creyeron o no les creyeron. El hecho es que pasó a las referencias, pero es que hablando de Tenerife, hasta hace muy poco también se ha descubierto también una especie de cefalópodo gigantesco, una especie de kraken de menor tamaño, por supuesto, que es el que se descubrió en 1869, pero también curiosamente en una zona, en aguas geográficamente muy similares a donde se encontró por el navío francés. También en Canarias. También en Canarias, en el norte de Tenerife también, ¿no? También un cefalópodo gigante, está de menos envergadura, me parece, si no recuerdo mal, estaba entre los 15 y los 20 metros, pero bueno, que ya de por sí es una longitud considerable. Y ahí sí existen fotografías que fueron publicadas en su momento en los diarios locales de allí, ¿no? Entonces, bueno, eso parece que es incuestionable, la existencia de estos kraken actuales. Bueno, de hecho, el tema de los calamares gigantes a los que me refería al principio es, ahora ya se trata por simplemente de coger uno vivo, o si no vivo, por lo menos poder conservarle, por lo menos para elaborar un análisis, porque el problema es que aunque vive en una profundidad en las cuales las redes de deriva de los pescadores, sobre todo japoneses, porque donde más aparecen, donde más constancia de su presencia es en las aguas del Pacífico, pues nunca se consiguió capturar uno en las suficientes buenas condiciones como para poder luego exhibirlo durante un tiempo, analizarlo en universidades, centros de estudio, etcétera. Morfológicamente y desde el punto de vista biológico se conocen a la perfección, es decir, pura y simplemente con lo que han encontrado ya tienen datos de sobra para cualquier tipo de prueba o investigación, o incluso clasificación, es decir, un nombre científico conocido sin mayor problema. Pero lo que no se sabe es si existen una o dos variantes, es decir, la media más o menos está entre los 13 y los 15 metros de lo que se ha encontrado por lo menos en estómagos de cachalotes, capturados por bañeros japoneses, etcétera. Y la zona central, es decir, o donde se estima ahora mismo que existe una mayor concentración, al parecer, de ellos, es en el área del Pacífico que rodea las islas Cook y Tonga, que es donde ahora mismo los gobiernos de Japón y Estados Unidos están haciendo serios intentos para capturar uno en condiciones. Y es donde se encontró el que te refería anteriormente, que se considera que es el mayor de todos, porque por la longitud de los tentáculos se calcula que tienen unos 53 metros, que es una verdadera barbaridad, frente a la media de 13-15 habitual, por lo que ha hecho sospechar que puede que existan dos variantes, una especie de calamar más pequeño, 13 metros, que no está mal, y una variante ya de unos 30 a 40, que es una especie de variante gigantesca que debe vivir en unas profundidades algo mayores, por lo menos por debajo de los radios normales de penetración incluso de los submarinos nucleares, es decir, zonas ya semiabisales en las cuales hay que llegar con batiscafos de alta profundidad o con naves muy especializadas. Y dejamos el mar y vamos a seguir en tierra buscando a esas almas, según los rusos, al Bigfoot, etcétera. Y nos llega una pregunta: ¿de dónde catalogaríais a personajes como Spring-Heeled Jack de Londres o como el que se vio en febrero pasado en La Cañada, en Ávila? ¿Habéis encontrado testimonios del Bigfoot en España? Vamos a ver, aquí quiero, para que los oyentes también se centren, aclarar una cosa que es muy importante. Los casos que se están citando ahí forman, en cierto modo, lo que un escritor norteamericano muy conocido de los temas de lo mágico o lo sobrenatural denomina los imposibles. Es lo que se refería a Jesús antes, es decir, es lo que se llaman áreas de incursión. Es decir, zonas en las que durante determinados momentos, por unas condiciones que no conocemos, se producen todo tipo de fenómenos sobrenaturales, pero de todo tipo, es decir, apariciones ovni, apariciones marianas, es decir, enanos, duendes, gnomos, poltergeist, todo junto en un radio de a lo mejor 40, 50 kilómetros durante un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, y luego desaparece. Eso entra dentro de unos campos de estudio absolutamente distintos a los de la criptozoología. No existen propiamente, aunque ahora Jesús, si queréis, os cuenta un caso gallego de hace muy poco, que teóricamente, si se ve de una manera lógica, aparentemente parece un caso de criptozoología en España, de búsqueda de seres humanos, de homínidos desconocidos, pero que en realidad yo no lo clasificaría así. Yo no considero, por lo menos personalmente, no sé mi compañero, yo no considero que existan casos de homínidos perdidos en España. Hay miles de leyendas, la osa de Ándalas, los ojáncaros, las ojáncaras solamente en Cantabria, por ejemplo, los Basajaun del País Vasco. Es decir, existen todo tipo de leyendas de homínidos y de hombres bestia en España, muchísimas, hasta el punto de que probablemente existieran grupos reducidos de este tipo de homínidos hasta tiempos, si no históricos, al menos
que la presencia humana estaba ya muy consolidada en nuestro territorio. Voy a poner un ejemplo que recogía Miguel Seguín, ¿no?, que es uno de los grandes expertos españoles de estos temas. Hacía mención de unas cuevas situadas en el País Vasco francés, en las cuales aparece representada una cacería en pinturas, en la cual los seres humanos, es decir, los sapiens, es decir, nosotros o nuestros antepasados, cazan animales y también un grupo de homínidos. Ese grupo de homínidos pueden ser neandertales, que si eso es cierto, que existía presencia de ellos cuando se pintaron los dibujos, tenían persistencia, o al menos habitaban nuestro continente en la zona occidental hace unos 10.000 años, 10.000, 15.000 años, que son entre 15 y 20.000 más de lo que teóricamente se les da como su supervivencia máxima. Sí, porque se supone que el hombre de Neandertal desapareció hace 35.000 años. Solo con eso ya quedarían huellas bastante claras de que su persistencia en el occidente europeo llegó hasta tiempos relativamente recientes. Incluso investigadores absolutamente científicos y muy escépticos de los temas sobrenaturales o mágicos, como Adriano García Lomas, haciendo los análisis en Santander o estudios sobre el mito de la osa de Ándara, que es un famoso mito de una especie de mujer de las cuevas y las montañas, llegaba a la conclusión de que probablemente se trataba de los últimos grupos de homínidos, es decir, de seres humanos no sapiens, o de hombres, al fin y al cabo, de otro tipo, ya llámese neandertaleses o cualquiera de las variantes posibles, que pervivieron en las regiones del norte de España, en las zonas de montañas aisladas, hasta tiempos muy recientes. En cuanto a las apariciones de hombres velludos o seres extraños que se producen hoy en día, yo las asimilaría al mismo grupo de apariciones de cualquier otra cosa que se dan. Y entran dentro de un tema absolutamente distinto, que es un tema muy, muy extraño. Si queréis, Jesús, os da unos datos sobre Galicia. Yo no sé si dejarte que me des esos datos o pasar directamente irnos a las estepas rusas y a esos lugares a buscar esos hombres. Antes de centrar el tema, hay que distinguir que, debido a que los encuentros con homínidos son muy variados, de muy diverso tipo y en lugares geográficamente muy distantes, los antropólogos oficiales han intentado realizar una especie de clasificación. Entonces, la clasificación, la más conocida, la realizó el Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés, que estableció una serie de alguna agrupación de los tipos de homínidos que se encontraban. Ellos clasificó con una serie de números, X1, X2, etcétera, en los cuales lo que pretendían no solamente era distinguir cuáles eran la tipología de los seres que se veían, es decir, de más de 2 metros, de menos de 2 metros, peludos, no peludos, de 1,50, es decir, en lo que era el aspecto físico, sino el asociarlo a posibles homínidos a los cuales podían pertenecer. Es decir, pitecántropos, gigantopithecus, neandertalenses, según las características que aparentemente ofrecían, es decir, desde el aspecto físico, cuál era la coloración de su pelo, desde cuál era su altura, cuál era su tamaño, hasta aspectos puramente antropológicos, es decir, qué tipo de acciones estaban realizando, qué tipo de utensilios o herramientas manejan, dónde se supone que se ocultan, cómo viven. Entonces, en función de eso, existe un libro estupendo, pero yo creo que no está traducido al castellano, que se llama Las bestias humanas de África, del doctor Bernard Haubelmans, que establece un análisis casi, para mí, es decir, completísimo de las posibles subsistencias de seres humanos, de homínidos no sapiens en el continente africano hasta tiempos recientes, es decir, hasta hoy mismo. Mucho más que decir tiene esto en las regiones en las cuales la presencia de homínidos es algo que forma parte de, que iba a decir, no solo el folclore, hasta el paisaje. Después de ese viaje por el mundo buscando animales, seguimos. Y antes de la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias, un poco de información, pero de esa del misterio que nos prepara nuestro compañero David Martín. Una de las noticias más importantes de los últimos días es la que nos habla del enorme agujero encontrado por una pareja de pilotos rusos en ese país, concretamente en la península de Yamal. Con un diámetro de unos 80 metros, el gigantesco cráter parece encontrar su explicación en la madre naturaleza. Eso sí, las hipótesis son aún muy variadas, ya que no existe consenso entre la comunidad científica en torno a qué puede haber producido semejante fenómeno. La hipótesis más plausible apunta hacia las altas temperaturas que habrían provocado un aumento de la presión interna en la zona, que por cierto se encuentra a solo 30 kilómetros del campo de gas más grande de la península. Su profundidad no ha podido ser medida y ya hay quienes afirman que podría tratarse del agujero más profundo de la Tierra. No hay testigos ni registros de que un meteorito haya impactado contra el suelo en estos últimos meses, por lo que por el momento el misterioso cráter de Siberia seguirá dando mucho de qué hablar y nosotros seguiremos muy pendientes a todo lo que se diga.
En la India, un medio de comunicación de ese país ha publicado un reportaje asegurando que el Departamento de Arqueología del estado de Chhattisgarh ha descubierto pinturas rupestres con representaciones de extraterrestres y platillos volantes. Las imágenes, de 10.000 años de antigüedad, reflejan claramente unos seres de brazos y piernas alargados y cabezas ovaladas, además de supuestas naves de forma semicircular, con 3 patas y lo que parecen unas luces en su superficie. El arqueólogo responsable del proyecto ha señalado que este hallazgo sugiere que los humanos, en tiempos prehistóricos, pudieron haber visto, o al menos imaginado, seres de otros planetas que en la actualidad continúan creando gran curiosidad entre los investigadores. Y nos vamos hasta el Reino Unido, donde uno de los pubs más famosos del país reclama nuestra atención. Se trata del Ye Olde Man and Scythe, un local popular, además de por su tradición, por la gran variedad de leyendas sobre fantasmas que giran en torno a él. Es en este punto donde un turista portugués ha captado con su cámara de vídeo una misteriosa luz parpadeante en una de las ventanas del piso superior. Precisamente en la cinta que estaba grabando, a nuestro protagonista se le escucha comentar que se encuentra ante el pub más embrujado del Reino Unido, y no le falta razón. Lo cierto es que con una historia bastante sangrienta a sus espaldas, este lugar ha sido foco de numerosas investigaciones parapsicológicas en los últimos años, que desde 2006 han documentado la existencia de hasta 25 espíritus. Ahorcamientos en su sótano, decapitaciones de algunos de sus propietarios y varios sucesos luctuosos marcan una zona que ya fue testigo de cientos de muertes durante la masacre de Boston de 1644. Y cuando acaban de cumplirse 45 años del alunizaje del Apolo 11, uno de sus tripulantes es noticia, de nuevo, por unas declaraciones incendiarias. El pasado día 8 de julio, Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar nuestro satélite, confesó que vio una luz por la ventana del módulo que les transportaba que parecía moverse a la vez que ellos. Según el astronauta de 84 años, pudo tratarse desde de un reflejo de los propios paneles hasta de una nave extraterrestre o algún vehículo propiedad de otro país. A pesar de no mostrar convencimiento por ninguna teoría, el norteamericano ha afirmado que es muy posible que existan seres inteligentes en nuestra galaxia. Ponemos punto y seguido por el momento a nuestro repaso a la actualidad, pero continuamos observando lo que ocurre en el mundo para contarlo de nuevo, como siempre, en la sintonía del Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Un placer haber compartido esta aventura juntos. La próxima semana más, 2 nuevas horas, preparándonos ya para la nueva temporada del Espacio en Blanco. Atentos, que va a llegar con cambios. Pero por ahora disfrutar de la semana, de las vacaciones, del calorcito de este verano o de vuestro trabajo si lo estáis haciendo. Y recordar la cita de 2 a 4, 1 hora menos en Canarias, aquí en Radio Nacional. Tenemos un espacio en blanco para llenar juntos aquí en vuestra casa, la de la radio. Feliz semana, nos vemos en 7 días y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos, cuidado.